Ya estamos terminando nuestro proceso de rigging, pero hacen falta hacer unos ajustes, principalmente de unos emparentamientos, de algunas curvas o algunos huesos realmente, y también la distribución de algunas capas ya para pasar a la parte de scripting, que es donde vamos a crear prácticamente un panel de selección rápida de nuestros controles para que sea más fácil y amigable para el equipo de animación. Así que aquí nosotros habíamos construido nuestro hueso global. Voy a habilitar aquí todas las capas y nos vamos a dar cuenta aquí que que es el hueso global o el root de nuestro rig, miren que nos está llevando al rig, y esto pasa principalmente porque no hemos enlazado estos huesos. Entonces, para no equivocarnos, siempre debemos ir al modo edición. Listo, y vamos a enlazar estos huesos. Entonces que es el control de la pelvis, que si lo recordamos es el que manipula prácticamente todo el rig, el centro de gravedad del personaje. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este hueso, seleccionamos el control global, control P, keep offset. Listo, entonces de esta manera ya nosotros movemos más partes del rig. Entonces también tendremos que hacer lo mismo con este hueso. En este momento, este hueso y este hueso, que son los controles IK. Estos son los pole target, también van enlazados al control global. Esto de tal manera que empezar a ver esta relación en nuestro rig. A ver si de pronto el hueso que se nos está quedando, ¿no? Listo. Vamos a encender todas nuestras cadenas de controles, obviamente, y este control ya debería mover todo. Bueno, aquí hay algo que tal vez no lo voy a mostrar en este video, pero tenemos ya el conocimiento suficiente para saber cómo solucionar esto, y es cómo enlazar el cabello, ¿no?, de este personaje. En este caso, pues lo que tendríamos que hacer es la misma lógica que seguimos para construir la lengua. Si quieren pueden repasar ese contenido, y es tomar el hueso aquí de la cabeza, duplicarlo, ponerlo aquí, tirarlo acá, después subdividirlo. Listo. Construir, digamos que el pesado. Aquí cuando vayan a seleccionar los huesos del pesado, recuerden que nosotros seleccionábamos los huesos exactos y le decíamos aquí weight, automatic weights. Aquí simplemente vamos a tomar todos estos huesos de la cadena del pelo que creamos, y también vamos a seleccionar aquí el hueso de la cabeza. ¿Por qué? Porque este hueso de la cabeza va a tener la mayoría de la influencia de toda esta base del pelo, más o menos hasta acá, incluso un poquito más de la moña, porque ese pelo digamos que es duro y está gobernado por lo que es el hueso de la cabeza. Si esta cola de caballo, pues digamos que lo controlan estos huesos que vamos a crear, y esa misma lógica la podríamos seguir para construir unos huesos aquí, ¿cierto? Y pues pintar la influencia, crearle las curvas de control, crearle la cadena de control y la cadena deform, obviamente, que es la que pesamos, las cadenas de control, y las enlazamos de la misma manera como hicimos la lengua. Por eso digamos que no tomo el tiempo para mostrar eso, pero les invito a que repasen esa parte si de pronto tienen dudas en cómo enlazarían este pelo, y finalmente todo iría aquí pegado a la cabeza, ¿vale? Entonces en este momento lo voy a ocultar porque pues no lo voy a hacer, pero miren que ya tenemos el control central de nuestro personaje. Miren que cuando volvemos a modo objeto ya se lleva todo nuestro rig. Incluso si nosotros queremos escalar nuestro rig, pues digamos que ya está ahí, ¿no? Otro de los pasos finales que nosotros tenemos que hacer es cómo vamos a pegarle la ropa a este personaje, ¿no?, sin necesidad de pesar más. Bueno, eso entre comillas, porque muchas veces el pesado que tenemos en el cuerpo
y dependiendo a cómo estén modeladas y la complejidad de nuestras ropas, pues a veces funcionan, a veces no tanto. Tendremos que repasar un poquito los pesos, pero entonces vamos a hacerlo por ejemplo aquí con esto. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un deformador de tipo data transfer. Algo a tener en cuenta cuando nosotros creamos este data transfer es lo siguiente. De pronto en mi modelo no lo tengo, pero quizás nosotros vamos a buscar que nuestro personaje tenga esto que es el Subdivision Surface, ¿no? Que lo que ayuda es prácticamente a tener más geometría y que se vea más suave finalmente, ¿no? Entonces siempre debemos tener en cuenta que el armature va por encima, es decir, no está aquí, porque aquí el armature se dañaría, los pesos se dañarían porque hay más información de vértices aquí y luego pesa, ¿no? Sino que siempre tendrá que pesar con la geometría base o de menor cantidad de polígonos y luego subdividir ese pesado. Entonces debemos tener eso presente. Lo que vamos a hacer es transferirle información de pesado de vértices y grupos de vértices a esta pieza. Entonces aquí este data transfer, el objeto o la fuente va a ser la geometría que ya está pesada, en este caso pues la geometría del cuerpo de nuestro personaje. Vamos a seleccionar aquí la opción de Vertex Data, no tocamos aquí nada, simplemente aquí le decimos Vertex Groups, que finalmente lo que vamos a querer es pasarle toda esta información de grupos de vértices y de pesado. Y ya lo que vamos a darle es aquí a este botón que dice Generate y vamos a darnos cuenta aquí que ya se pasaron todos los grupos de vértices. Nuevamente le damos a aplicar a ese deformador y debemos hacer lo mismo que hicimos con la lengua y lo que haríamos con el pelo, y es que vamos a crearle un deformador tipo Armature, que sabemos que es el rig de Cassandra. Habilitamos esto y también en modo objeto emparentar y vamos a probar y vemos aquí por ejemplo que ya se transfirieron los pesos, ¿no? A esta zona pues vemos de pronto que las deformaciones, si son las que buscamos o si tenemos que pulirlas un poco, ¿no? Si tenemos que pulir un poco algunos vértices, pues prácticamente ya tiene toda la información suficiente para entrar y empezar a corregir ese pesado, ¿no? Entonces pues tendríamos que empezar a corregir de pronto el pesado si no estamos teniendo las deformaciones que queremos, pero ya es un muy avanzado punto de partida para no tener que pesar todo. Lo mismo pues haríamos con el cinturón, aunque en el cinturón pues si buscaremos de pronto que en la villa se vea un poquito más duro, pues tendríamos que tocar ahí un poquito el pesado y ya está. Eso es. Vamos a ver también una consideración aquí final para lo que serían también nuestras cejas. Podríamos manejar también blend shapes como lo hicimos para el rostro, pero pues digamos que tiene la complejidad de que debemos tener siempre en cuenta el punto de pivote de estos vértices, ¿no? Para que se vean bien. O lo que podemos hacer, y es mi sugerencia también, y es que podemos deformar pues esta piel y vamos a crearle un deformador que copie prácticamente esos pesos, ¿vale? No como la ropa, sino con otro tipo de deformador, ¿vale? Entonces en este caso voy a crear el siguiente deformador que se conoce aquí como Surface Deform. ¿Listo? Entonces en este caso el target será esta geometría y ya prácticamente le podemos decir Bind. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Modificamos nuestra geometría, prácticamente nuestras cejas están siguiendo esas deformaciones, ¿no? Entonces si nosotros hemos construido nuestros blend shapes, pues digamos que ya aquí estas cejas pues se van con esta geometría, ¿vale? Aquí algo bien importante de esto es que esta geometría depende, o este bind depende de la cantidad de subdivisiones que hay. Entonces en este caso voy nuevamente a agregar este Subdivision Surface y aquí nos vamos a dar cuenta de algo, que ya esto se dañó. ¿Listo?
De hecho aquí nos dice que el target de polígonos pasó de 6500 a 26000, obviamente, entonces que el bind no sirve. Entonces no nos preocupemos acá, lo que debemos hacer es prácticamente crear otro surface deform, listo, y decirle que el target ahora es este, listo, y le volvemos a decir que haga un bind. Miren que ya cuando entramos aquí otra vez funciona, y debemos hacerlo por cada uno de los niveles de subdivisión que queremos manejar, ¿no? Sin subdivisiones, y ya pues la subdivisión a render, y ya digamos que cuando, por ejemplo, aquí yo voy a volver las subdivisiones a 0, entonces miren lo que acaba de suceder, miren que ya lo coge, y en este caso dice que el subdivision surface se dañó, el que tenía más polígonos, pero está sirviendo este, ¿no? Entonces en este caso prácticamente estamos viendo que aquí estamos manejando el nivel 0 de subdivisiones y aquí el nivel 1 o 2 que tengamos. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos ese deformador. Esto mismo nosotros lo podemos hacer aquí con las pestañas. Prácticamente lo que hicimos con las cejas lo podemos hacer aquí con las pestañas. Lo que sí es importante aquí con las pestañas al menos es separar la parte de arriba de la parte inferior, ¿listo? Entonces en este caso sí sería importante dejar las de arriba aquí para que se vayan con esta geometría prácticamente y esta se pueda independizar, ¿vale? Porque si la dejamos pegada pues se irían las dos pestañas con la geometría. Debemos tener presente que lo que nosotros vamos a hacer en el script es generar un panel aquí rápido. De hecho aquí tengo un poquito y ya lo voy a explicar. Tenemos esto, ¿no? Entonces vamos a habilitar por medio de botones rápidos lo que son nuestros sistemas IK y FK, etcétera. Pero entonces para esto necesitamos hacer lo siguiente, y es que necesitamos dejar tanto sistema IK y FK separado, lo cual ya tenemos hasta el momento, pero también necesitamos dejar brazo IK derecho en una capa y brazo IK izquierdo en otra capa, ¿listo? Porque como vemos aquí el panel tiene brazo izquierdo y brazo derecho, tanto sistema FK como sistema IK. Entonces prácticamente estos botones lo que están haciendo es encendiendo y apagando los layers o las capas que tenemos aquí. Por eso es importante que nosotros dejemos esto en capas separadas, ¿listo? Entonces vamos a hacer eso y con eso terminamos esta parte. Entonces aquí tenemos nuestro control global, eso lo dejamos ahí. Aquí tenemos todo lo que es nuestro torso, eso también dejaríamos nuestro panel facial de pronto en otro grupo, en otra capa, perdón. Y aquí nosotros tenemos lo que son nuestro sistema FK e IK. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar estos controles y me los voy a llevar aquí. ¿Listo? Entonces aquí tengo el izquierdo y aquí el derecho. Lo mismo voy a hacer para los IK. Entonces esto aquí y aquí, listo. Entonces aquí tengo el izquierdo y aquí el derecho. Aquí surge también algo bien importante y es lo siguiente. Aquí tenemos en el sistema FK lo que son los dedos, pero los dedos son compartidos por ambos sistemas, ¿verdad? Por el sistema IK y el sistema FK. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los huesos de los dedos con la tecla M. Vamos a decirle que va a estar en esta capa y con Shift también en esta capa. ¿Listo? Y miren que ya cuando selecciono este sistema FK, sistema IK, ya los dedos que son compartidos por ambos sistemas aparecen en ambas capas. ¿Listo? Entonces lo mismo vamos a hacer aquí con los dedos del otro lado. Lo mismo vamos a hacer para las piernas. Tenemos a un lado nuestros sistemas y también al mismo tiempo lo que son los costados izquierdos y derechos de esos respectivos sistemas. Como les decía también, en el panel facial pues no lo tengo dividido, pero pues sí que lo haría. Dividiría esto, posiblemente ocuparía más capas de lo que es el facial. Incluso podríamos dejarle la parte de los ojos
a un lado y la boca al otro, dado que aquí de pronto vamos a tener varios controles, ya dependiendo de nuestro brick.